Alejandro desplegó el periódico sobre la mesa de la cocina y alzó la vista hacia su esposa. Marina estaba junto a la ventana, sosteniendo en las manos una carta oficial, y su rostro irradiaba una alegría contenida. La transferencia ha sido aprobada, dijo, girándose hacia su marido. Desde el 1 de septiembre trabajaré en el Instituto Perspectiva. Alejandro dejó a un lado el periódico y se levantó de la silla. 12 años de matrimonio le habían enseñado a leer el estado de ánimo de su esposa por señales apenas perceptibles, y ahora veía lo importante que era para ella este nombramiento. Enhorabuena, la abrazó por los hombros. 8 años en el Instituto número 47 no han sido en vano. Te lo has ganado. Marina se apoyó contra él, pero al cabo de un segundo se apartó, desplegando de nuevo los documentos. Allí los requisitos son completamente diferentes, deslizó el dedo por las líneas. Clases especializadas, programa avanzado, inspecciones constantes del departamento. Tendré que prepararme en serio. Saldrás adelante, Alejandro le tomó la mano. No es el primer año que das clases. En un instituto normal y en un colegio privado hay una gran diferencia. Marina liberó su mano y se dirigió al frigorífico. Allí trabaja gente completamente distinta. El jefe de estudios, Ledesma, está considerado uno de los mejores metodólogos de la ciudad. Muy exigente, pero un profesional de alto nivel. Alejandro asintió, aunque el nombre de Ledesma no le decía nada. Durante los años que Marina había trabajado en el Instituto 47, había llegado a conocer a todos sus colegas, desde el director hasta la limpiadora. Asistía a las fiestas escolares, participaba en las jornadas de trabajo voluntario, sabía quién se llevaba bien con quién y quién no podía ver a quién. Ahora tendría que conocer gente nueva. ¿Cuándo empiezas?, preguntó. La semana que viene tengo que pasar una entrevista con la administración, conocer a los colegas, estudiar los planes de estudio. El trabajo de verdad empieza en septiembre, pero la preparación comienza ya. Los días siguientes, Alejandro observó cómo su esposa se sumergía en las nuevas obligaciones. Pasaba las tardes elaborando planes de clases, estudiando manuales metodológicos que antes no había en casa. En el escritorio aparecieron pilas de revistas especializadas e impresiones con términos desconocidos. En el instituto utilizan un sistema de evaluación completamente diferente, le explicaba, hojeando una carpeta gruesa. No simplemente la escala de 5 puntos, sino criterios desarrollados para cada aspecto del trabajo. Cada clase debe corresponder a ciertos estándares de calidad. Alejandro escuchaba y asentía, sin profundizar en los detalles. Trabajaba como maestro en una fábrica, y las sutilezas pedagógicas seguían siendo territorio de competencia de su esposa. Lo principal era que Marina estaba contenta con el nuevo nombramiento. Los primeros cambios los notó 2 semanas después. Marina empezó a llegar más tarde a casa. La adaptación al nuevo equipo requiere tiempo, explicaba, quitándose los zapatos en el recibidor. Hay que entender cómo funciona todo aquí, quién se encarga de qué, cuáles son las costumbres de cada uno. ¿Los colegas son normales?, preguntó Alejandro con interés. Profesionales de alto nivel, Marina fue al baño a lavarse. Pero cada uno tiene sus métodos, su enfoque. Hay que reconsiderar muchas cosas. El segundo cambio fue el guardarropa. Una tarde Marina mostró varios vestidos y trajes nuevos. El código de vestimenta del instituto es diferente al de una escuela normal, dijo, colgando las compras en el armario. Requisitos más estrictos sobre la apariencia de los profesores. Alejandro miró el traje azul marino con falda recta y chaqueta entallada. Un estilo severo, profesional, que efectivamente se diferenciaba de la ropa escolar habitual de su esposa. «Te queda bien», dijo. «Te favorece». No se trata de belleza, Marina colgó el traje en una percha. Se trata de corresponder al estatus de la institución educativa. El tercer cambio fueron las llamadas telefónicas. Antes Marina discutía las cuestiones laborales durante el día, en el instituto. Y el teléfono de casa permanecía silencioso. Ahora empezó a sonar por las tardes. Los colegas me consultan sobre cuestiones laborales, explicaba Marina, respondiendo a otra llamada. En el instituto es costumbre intercambiar experiencias, discutir hallazgos metodológicos. Alejandro no se opuso. Entendía que el nuevo puesto de trabajo requería una comunicación más estrecha con los colegas. En su taller también ocurrían llamadas nocturnas cuando había que aclarar algo o resolver un problema de producción. Las conversaciones telefónicas Marina las mantenía en el dormitorio o en la cocina,
hablaba en voz baja, pero no se escondía. Alejandro oía fragmentos de frases sobre planes de clases, desarrollos metodológicos, requisitos de la administración. La correspondencia laboral habitual de los pedagogos. La preparación ocupaba cada vez más tiempo de Marina. Compraba literatura especializada, estudiaba nuevas metodologías, reescribía planes de clases de acuerdo con los requisitos del instituto. Ledesma revisa personalmente cada desarrollo, le contaba a Alejandro. Tiene estándares muy altos. El trabajo debe ejecutarse impecablemente. ¿Es un jefe tan estricto?, aclaró Alejandro. Exigente, corrigió Marina. Pero justo. No se fija en nimiedades, pero insiste en la calidad. Cada clase debe corresponder a ciertos criterios. Alejandro asintió. En su comprensión, un jefe exigente era bueno. Significaba que el trabajo estaba planteado en serio, y su esposa tendría que estudiar y en qué desarrollarse. Marina empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. Primero media hora, luego una hora. La biblioteca del instituto funciona hasta las 8 de la tarde, explicaba. Allí hay materiales que no existen en otros lugares. Hay que aprovechar la oportunidad. Alejandro no dudaba de sus palabras. Sabía lo responsable que Marina era con el trabajo, recordaba cuánto tiempo dedicaba a la preparación de las clases incluso en la escuela normal. Ahora, cuando los requisitos habían aumentado, era lógico que también necesitara más tiempo. Por las tardes, cuando Marina llegaba a casa cansada, le contaba sobre los nuevos colegas, sobre las normas del instituto, sobre la complejidad del programa. Allí hay una atmósfera completamente diferente, decía, cambiándose a ropa de casa. Todos muy concentrados, orientados al resultado. Nadie trabaja sin ganas. Y eso está bien, respondía Alejandro. Significa que has llegado a un buen equipo. Sí, el equipo es profesional, coincidía Marina. Pero hay que estar a su nivel. Eso requiere esfuerzos serios. Las llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes y prolongadas. Marina respondía con calma, pero hablaba más tiempo que antes. Ledesma quiere discutir el plan de trabajo para la próxima semana, explicaba, dirigiéndose al teléfono. Tiene un horario muy apretado, hay que usar el tiempo nocturno. Alejandro comprendía la necesidad de tales consultas. Él mismo a veces llamaba a colegas por cuestiones laborales cuando necesitaba aclarar urgentemente algo o ponerse de acuerdo. Marina se volvía más concentrada, más enfocada en el trabajo. Hablaba menos de nimiedades cotidianas, pero explicaba con más detalle las tareas profesionales que tenía en el nuevo puesto. Dentro de un mes habrá la primera inspección seria, dijo una tarde. Un representante del Departamento de Educación visitará varias clases. Hay que mostrar un alto nivel de preparación. Saldrás adelante, dijo Alejandro con seguridad. Tienes suficiente experiencia. Tengo experiencia, pero aquí se necesita un enfoque completamente diferente, Marina negó con la cabeza. Lo que servía para una escuela normal, aquí puede no funcionar. Hay que reconsiderar muchas cosas. Empezó a comprar aún más literatura especializada, se suscribió a varias revistas profesionales, se apuntó a cursos de perfeccionamiento. Una inversión en la carrera, le explicaba a Alejandro, mostrando los recibos de libros y seminarios. Una educación de calidad requiere desarrollo constante. Alejandro no se opuso a los gastos. Veía lo importante que era el nuevo trabajo para su esposa, lo en serio que se tomaba las obligaciones profesionales. Si la compra de libros y la asistencia a cursos la ayudaban a corresponder a los requisitos del instituto, entonces el dinero estaba bien gastado. Gradualmente el nuevo ritmo de vida se volvía habitual. Marina salía por la mañana más temprano de lo usual, en el instituto la jornada laboral empezaba media hora antes que en el instituto 47. Regresaba más tarde, a menudo cansada, pero satisfecha con el trabajo realizado. Ledesma dijo que mi plan de clase corresponde a los estándares del instituto, contaba con satisfacción. Es una buena evaluación para una principiante. Alejandro se alegraba por los éxitos de su esposa. Entendía que la adaptación a un nuevo lugar de trabajo era un proceso complicado que requería tiempo y esfuerzos. Lo principal era que Marina se las arreglaba con las tareas que le planteaba la dirección del instituto. Las primeras señales serias de cambios Alejandro las notó un mes después de que Marina empezara a trabajar en el instituto. Una tarde la encontró parada en medio de la cocina con expresión de descontento, mirando el viejo microondas. Hay que cambiar algo en casa, dijo, sin girarse hacia su marido.
Todo esto parece demasiado simple. ¿Qué es lo que está mal exactamente? Alejandro miró alrededor, intentando entender qué había causado el descontento de su esposa. El nivel general, Marina pasó la mano por la encimera. Mis nuevos colegas tienen una idea completamente diferente del modo de vida. Viven más, conscientemente. La palabra conscientemente sonó de algún modo especial, como si Marina no la pronunciara por primera vez. Alejandro frunció el ceño. ¿Y qué hay de especial en su modo de vida? El nivel cultural, Marina abrió el armario y miró críticamente la vajilla. Cuando las personas se rodean de cosas de calidad, eso influye en el pensamiento, en la percepción del mundo. Los días siguientes este tema surgía cada vez más a menudo. Marina empezó a prestar atención a detalles que antes no la molestaban. Las toallas viejas le parecían demasiado gastadas, los muebles anticuados, los libros en las estanterías insuficientemente variados. Pues Víctor Sergio dice que el interior debe reflejar el mundo interior de la persona, pronunció una vez durante la cena. Si alrededor hay caos y cosas baratas, entonces los pensamientos también se vuelven primitivos. ¿Quién es Víctor Sergio? Preguntó Alejandro con interés. Profesor de literatura en el instituto. Una persona muy culta, sabe varios idiomas, entiende de arte. El nombre de Víctor Sergio empezó a aparecer regularmente en las conversaciones. Unas veces opinaba sobre la importancia de la música clásica en la formación de la personalidad, otras compartía su parecer sobre la arquitectura moderna, otras contaba sobre las peculiaridades de las cocinas nacionales de diferentes países. En la sala de profesores tenemos conversaciones completamente diferentes, explicaba Marina. No chismes sobre colegas ni quejas sobre el sueldo, sino verdaderas charlas intelectuales. Discutimos libros, representaciones teatrales, cuestiones filosóficas. Alejandro escuchaba y sentía una irritación creciente. No es que le ofendieran estos relatos, pero en ellos se oía un reproche apenas perceptible, como si sus conversaciones domésticas no fueran lo suficientemente elevadas. Nosotros también podemos discutir libros, dijo una vez. ¿Qué libros? Marina lo miró con ligera sorpresa. ¿Novelas policíacas y ciencia ficción? ¿Y qué hay de malo en eso? Nada malo, se encogió de hombros. Simplemente hay literatura de entretenimiento y hay literatura que hace pensar. Al día siguiente Marina trajo a casa varios libros nuevos. Álbumes de arte, antologías de poemas de poetas contemporáneos, monografías sobre la cultura de diferentes épocas. Libros que antes evidentemente no le interesaban. Víctor Sergio me lo recomendó, explicó, colocando las compras en la estantería. Dijo que esto es el mínimo básico para una persona culta. Alejandro tomó uno de los álbumes. Una edición cara con páginas satinadas y reproducciones de cuadros. Bonito, pero no entendía para qué Marina necesitaba estudiar la pintura del Renacimiento. ¿Te interesa el arte? Preguntó. Empiezo a interesarme, respondió Marina. En el ambiente intelectual es necesario. Las palabras ambiente intelectual sonaron como explicación y justificación a la vez. Alejandro se calló, pero recordó esta frase. Una semana después Marina canceló la tradicional velada en casa de los Vázquez. Una vez al mes se reunían con los vecinos, jugaban a las cartas, discutían las noticias, simplemente pasaban el tiempo en compañía. Esta tradición existía desde hacía varios años. Hoy no iremos a casa de los Vázquez, dijo Marina, sin levantar los ojos del libro. ¿Por qué? Nos están esperando. Estoy cansada del nuevo trabajo. Necesito tiempo para recuperarme. Pero siempre íbamos a su casa. Cuentan con nosotros. Ve tú solo, Marina pasó la página. Diles que tengo cosas que hacer. Alejandro se quedó en casa. No quería ir solo a casa de los vecinos y explicar la ausencia de su esposa. Además, esperaba que Marina cambiara de opinión. Pero ella pasó toda la tarde leyendo, haciendo anotaciones en los márgenes de vez en cuando con un lápiz. ¿Libro interesante? Preguntó antes de acostarse. Una investigación sobre la influencia del ambiente cultural en el desarrollo personal, respondió Marina. Víctor Sergio dice que es un trabajo clásico en su área. Otra vez Víctor Sergio. Alejandro empezaba a entender que este hombre ejercía una influencia seria sobre su esposa. Posiblemente, demasiado seria. En la cama Marina se volvió diferente. Antes era receptiva, apasionada, estaba completamente presente en el momento de intimidad. Ahora sus pensamientos, parecía,
volaban a algún lugar aparte. Realizaba los movimientos habituales mecánicamente, sin la implicación anterior. ¿Todo está bien?, preguntó Alejandro una noche. Sí, por supuesto, respondió Marina, pero en su voz no había convicción. Solo pienso en el trabajo. ¿En qué exactamente? En la clase de mañana. Hay que presentar bien el material, corresponder a los estándares. Alejandro decidió que eran dificultades temporales de adaptación. Nuevo trabajo, mayor responsabilidad, estrés, todo esto influía en el estado de la persona. Simplemente había que esperar hasta que Marina se acostumbrara a los cambios. Irene, la hermana menor de Marina, notó los cambios durante una de las visitas. Entró en el baño y se sorprendió por la cantidad de nuevos productos cosméticos en la estantería. ¿De dónde tantas cremas?, preguntó, examinando los tarros de marcas caras. El cuidado de la piel requiere productos de calidad, respondió Marina. En el instituto todos cuidan su apariencia. Caro, supongo. Una inversión en la imagen profesional. Marina se arregló el pelo ante el espejo. No se puede ahorrar en lo que influye en la carrera. Irene asintió, aunque internamente se sorprendió. Su hermana nunca antes había gastado mucho dinero en cosmética, contentándose con productos simples de tiendas normales. Ahora su tocador parecía el escaparate de un salón de belleza caro. En el armario Irene descubrió aún más novedades. Varios vestidos elegantes, 2 trajes de corte clásico, zapatos de tacón estable. Todo de calidad, caro, escogido con gusto. ¿Renovando el guardarropa?, preguntó con interés. El código de vestimenta del instituto requiere una apariencia correspondiente, explicó Marina. El profesor debe verse respetable. Irene no discutió. Efectivamente, en una institución educativa prestigiosa se presentan requisitos especiales para la apariencia de los empleados. Pero la cantidad de compras impresionaba. En un mes Marina había renovado casi todo el guardarropa. Teresa Vázquez, la vecina, intentó preguntarle a Marina sobre el nuevo trabajo cuando se la encontró en el portal. ¿Cómo van las cosas en el instituto?, preguntó con interés. ¿Te has acostumbrado al nuevo equipo? Todo bien, respondió brevemente Marina, subiendo las escaleras. ¿Y qué tal los colegas? ¿Amigables? Profesionales de alto nivel. Marina se detuvo junto a su puerta, sacando las llaves. ¿El director es estricto? La administración es exigente, pero justa. Teresa sintió que Marina no estaba dispuesta a una conversación detallada. Antes la vecina compartía gustosamente las noticias del trabajo, contaba historias divertidas de la vida escolar, se quejaba de los alumnos difíciles. Ahora respondía formalmente, sin entrar en detalles. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo, dijo Teresa al despedirse. Gracias. Marina desapareció tras la puerta del apartamento. La tarde del día siguiente Marina regresó a casa más tarde de lo habitual. Me retrasé en una reunión, le explicó a Alejandro. Discutíamos planes para el próximo periodo académico. Reunión larga. Había muchas cuestiones que resolver. Coordinación entre diferentes departamentos, distribución de carga, desarrollos metodológicos. Alejandro asintió. No dudaba de la veracidad de las palabras de su esposa. En cualquier organización se hacen reuniones, especialmente al comienzo del año académico. Marina se volvió más reservada en la comunicación cotidiana. Antes contaba pequeños incidentes en el trabajo, compartía impresiones de encuentros con colegas, relataba noticias que había oído. Ahora sus relatos se volvieron más generales, menos detallados. ¿Cómo ha ido el día?, preguntaba Alejandro. Normal. Clases, corrección de trabajos, planificación. ¿Ha pasado algo interesante? Asuntos de trabajo. Nada especial. La franqueza anterior había desaparecido. Marina respondía a las preguntas, pero no desarrollaba los temas, no entraba en detalles. Daba la impresión de que sus pensamientos estaban ocupados con algo más importante que las conversaciones domésticas. La señal alarmante Alejandro la notó un martes por la tarde, cuando Marina trasteaba con su teléfono, sentada en el sofá del salón. Deslizaba el dedo por la pantalla, configurando algo, fruncía el ceño como si ejecutara una tarea técnica compleja. ¿Qué haces?, preguntó con interés, sentándose a su lado. Pongo contraseña, respondió Marina sin levantar los ojos. ¿Para qué? En el teléfono hay información laboral sobre los alumnos.
Datos personales, notas, caracterizaciones. Si lo pierdo o alguien ajeno obtiene acceso, es una violación de la confidencialidad. La explicación sonaba lógica. Alejandro sabía que en el ámbito educativo rigen normas estrictas de protección de información sobre niños. A los pedagogos les está prohibido divulgar detalles sobre las circunstancias familiares de los alumnos, su rendimiento académico, peculiaridades de comportamiento. Correcto, estuvo de acuerdo. La seguridad ante todo. Marina asintió, continuando con la configuración. Ahora cada vez que tomaba el teléfono tenía que introducir un código de 4 dígitos. Alejandro no prestó atención a esto, muchas personas tienen contraseñas en los dispositivos móviles. Unos días después cambió el carácter de las llamadas telefónicas. Antes los colegas de Marina llamaban en horas razonables, hasta las 9 de la tarde como máximo. Ahora el teléfono empezó a sonar a las 11:30 y a veces más tarde. Alejandro yacía en el dormitorio y oía voces amortiguadas tras la puerta cerrada. Marina hablaba en voz baja, pero largo, las conversaciones duraban 20-30 minutos. Cuando regresaba, él fingía estar durmiendo. ¿Quién llamaba tan tarde?, preguntó una mañana. Ledesma. Marina sirvió café en una taza. Mañana tiene una reunión importante con el departamento, había que acordar algunos puntos. ¿A las 11:30 de la noche? El jefe de estudios tiene un horario muy apretado, se encogió de hombros. Hay que usar cualquier tiempo libre. Alejandro quiso objetar que las personas normales discuten los asuntos laborales en horas laborales, pero se calló. Posiblemente en las instituciones educativas prestigiosas efectivamente funcionan así. Marina compró un frasco de perfume caro, un aroma ligero, exquisito. Para ocasiones especiales, explicó, mostrando la compra. En el instituto a menudo hay eventos oficiales, reuniones con padres, representantes de la administración. Hay que verse en consecuencia. Junto con el perfume cambió el estilo del maquillaje. Antes Marina se maquillaba simplemente, un poco de base, rímel para las pestañas, pintalabios ligero. Ahora pasaba mucho más tiempo ante el espejo, difuminando cuidadosamente las sombras, delineando los ojos, logrando el tono perfecto de la piel. ¿Aprendes nuevas técnicas?, preguntó Alejandro con interés, observando los procedimientos matutinos de su esposa. Estudio técnicas profesionales de maquillaje. Marina se aplicó en los labios un pintalabios de color rosa apagado. La apariencia del profesor influye en la percepción del material didáctico. Si el maestro se ve descuidado, los alumnos se toman la asignatura poco en serio. La lógica era comprensible, pero Alejandro no podía deshacerse de la sensación de que su esposa se preparaba no para las clases escolares, sino para algunas reuniones importantes. Paralelamente a los cambios en la apariencia crecía la actitud crítica de Marina hacia la vida circundante. Vivimos demasiado provincianamente, dijo una tarde, mirando por la ventana al patio con el parque infantil y los garajes. Nos limitamos a un círculo estrecho de intereses. ¿Cuál es el problema de nuestro modo de vida?, se sorprendió Alejandro. La ausencia de perspectivas. Marina se giró hacia él. Trabajo, casa, televisión, sueño. Ningún desarrollo, ninguna ambición. Tenemos una vida normal. Estable, tranquila. ¿Y se quiere algo más? En su voz se oyeron notas de descontento. En la educación ahora se abren oportunidades enormes. Se puede participar en programas federales, ir a conferencias en la capital, comunicarse con los especialistas líderes del país. ¿Qué hay de malo en nuestra vida entonces? Lo malo es que antes no sabía esto. Me quedé en mi escuela como en un capullo, pensaba que así debía ser. Alejandro sintió que la conversación tomaba un rumbo desagradable. En las palabras de su esposa se oía un reproche a toda su vida anterior, una desvalorización de lo que a él le parecía una existencia bastante digna. Al día siguiente Luz Carpintero, conocida de la familia que trabajaba como psicóloga escolar en el barrio vecino, se encontró con Alejandro en la tienda e inició cautamente una conversación sobre Marina. ¿Cómo se adapta tu esposa al nuevo trabajo?, preguntó, eligiendo pan. Parece que normalmente, respondió Alejandro. Trabaja mucho, se esfuerza por corresponder a los requisitos. Las escuelas prestigiosas a veces cambian mucho a las personas. Luz negó con la cabeza. He visto cómo colegas se trasladaban a instituciones educativas elitistas y al cabo de medio año se convertían en personas completamente diferentes. ¿En qué sentido diferentes?,
Empiezan a considerarse elegidos, miran por encima del hombro a los antiguos colegas, al modo de vida habitual. La atmósfera de elitismo actúa como una droga. Alejandro frunció el ceño. Las palabras de Luz resonaban desagradablemente con lo que observaba en casa. Marina no es así, dijo. Simplemente se adapta a los nuevos requisitos. Por supuesto, Luz asintió. No hablo de Marina en concreto, sino del fenómeno en general. Simplemente sé atento. Si notas cambios serios en el carácter, vale la pena hablar abiertamente. La conversación con la psicóloga hizo que Alejandro observara más atentamente el comportamiento de su esposa. Y pronto descubrió lo que antes no notaba. Una vez encontró en el bolsillo un recibo de un restaurante. De un establecimiento caro del centro de la ciudad, donde la cuenta media para 2 personas equivalía a la mitad del sueldo mensual de Alejandro. En el recibo constaban platos caros, vino de calidad, la suma total impresionaba. ¿Qué es esto?, preguntó por la tarde, mostrándole a su esposa el papelito. Marina miró el recibo, y en su rostro pasó una expresión de irritación. Hubo un evento corporativo, respondió secamente. La administración invitó al equipo pedagógico. ¿En un lugar tan caro? ¿Y dónde si no? ¿En el comedor? En la voz de Marina sonaba una ira no disimulada. El Instituto Perspectiva es una institución educativa prestigiosa, no cualquier escuela de barrio. Aquí es costumbre celebrar los eventos en lugares correspondientes. Solo me sorprendió la suma. ¿Acaso no se puede comer normalmente? Marina arrebató el recibo de las manos de su marido. ¿O consideras que los profesores deben contentarse con chirigotos baratos? La brusquedad de la reacción sorprendió a Alejandro. Antes Marina explicaba tranquilamente cualquier gasto, sin irritarse por sus preguntas. Ahora reaccionaba dolorosamente, como si él atentara contra algo importante y personal. No estoy en contra, intentó calmar Alejandro. Solo no esperaba tales gastos en un evento corporativo. Entonces no hagas preguntas tontas. Marina metió el recibo en el bolso y salió de la habitación. Este episodio hizo que Alejandro reflexionara seriamente sobre los cambios que estaban ocurriendo. Marina se volvía más reservada, más agresiva en las respuestas a preguntas simples. Algo definitivamente estaba pasando, pero no podía entender qué exactamente. Otra señal alarmante vino de una fuente inesperada. Máximo, un mensajero estudiante de bachillerato, pasó por su casa a recoger un paquete y de paso contó una noticia. Por cierto, ayer una compañera de clase decía que vio a Marina Alejandra junto al teatro, dijo, esperando que Alejandro encontrara la caja necesaria. ¿Junto al teatro?, preguntó Alejandro. Pues sí. Con algún hombre estaba parada. Dice que se tomaban de las manos. ¿Se tomaban de las manos? Bueno, mi compañera de clase dijo eso. Máximo se encogió de hombros. Puede que se equivocara. ¿O era algún pariente? Puede ser, coincidió maquinalmente Alejandro, entregándole el paquete al chico. Cuando Máximo se fue, Alejandro se quedó solo con pensamientos pesados. Se tomaban de las manos. Esta frase daba vueltas en su cabeza, no dejándolo en paz. Intentaba encontrar una explicación inocente, casualidad, error, malentendido. Pero el corazón le sugería que el asunto era más serio. Por la tarde intentó averiguar cautelosamente de su esposa si no había estado ayer en el teatro. ¿En el teatro? Marina alzó ojos sorprendidos del libro. No, por supuesto. ¿De dónde viene esa pregunta? Simple curiosidad. Hace tiempo que no vamos allí. Mucho trabajo, no hay tiempo para entretenimientos, volvió a la lectura. Alejandro no insistió, pero la mentira sonó claramente. Marina le había mentido directamente a los ojos, sin siquiera pensarlo. Esto significaba que efectivamente había algo que ocultar. Por la noche yacía sin dormir, analizando los acontecimientos de las últimas semanas. Llamadas telefónicas, cosmética cara, reserva, irritabilidad, mentira. Todos estos detalles se componían en un cuadro alarmante que ya no podía ignorar. Algo estaba ocurriendo con su esposa, y este algo estaba cambiando radicalmente sus vidas. El sábado por la mañana Marina anunció nuevos planes, sin apartar la mirada de la pantalla del teléfono. Empiezo a asistir a cursos de perfeccionamiento, dijo, hojeando algunos mensajes. Los fines de semana, 3 meses seguidos. Alejandro dejó a un lado el periódico y miró a su esposa. ¿Qué cursos?
Metodologías modernas de enseñanza en instituciones educativas elitistas. Marina guardó el teléfono en el bolso. Ledesma recomendó a todo el equipo pedagógico pasar formación adicional. ¿Y dónde se imparten estos cursos? En un centro educativo al otro extremo de la ciudad. Clases de 10 de la mañana a 6 de la tarde, programa muy intensivo. Alejandro asintió, aunque por dentro crecía la perplejidad. Marina siempre discutía con él las decisiones serias, especialmente las que concernían a los fines de semana. Ahora simplemente le informaba de sus planes. ¿Quieres que te lleve?, propuso. No hace falta, respondió rápidamente Marina. Allí está organizado transporte corporativo para los participantes. Será más cómodo ir junto con los colegas. El sábado por la mañana se fue temprano, vestida severa y oficialmente, como para una reunión de negocios importante. Alejandro se quedó solo en casa, intentando ocuparse con tareas domésticas, pero los pensamientos volvían constantemente a su esposa. Por la tarde Marina regresó cansada y silenciosa. ¿Cómo ha ido el día?, preguntó Alejandro con interés. Mucha información, difícil asimilarla toda de una vez. Fue al baño sin detenerse para conversar. ¿De qué hablaron? Sobre nuevos estándares de educación, metodologías interactivas, peculiaridades psicológicas del trabajo con niños dotados. La respuesta sonó aprendida de memoria, como si Marina hubiera preparado de antemano la formulación. Alejandro no siguió preguntando. Los días siguientes el comportamiento de su esposa cambió aún más. Se volvió fría y distante, como si entre ellos hubiera crecido una pared invisible. Antes Marina compartía pensamientos, contaba planes, se interesaba por su opinión. Ahora respondía lacónicamente a preguntas directas y no mostraba iniciativa en la conversación. ¿Todo está bien?, preguntó Alejandro una tarde, cuando su esposa una vez más se sentó silenciosa durante la cena. Sí, todo normal, respondió, sin levantar los ojos del plato. Estás algo pensativa últimamente. El trabajo requiere concentración. Hay que procesar mucha información nueva. La conversación otra vez se redujo a explicaciones laborales. Alejandro sentía que su esposa se alejaba de él, pero no entendía las causas de este distanciamiento. En la cama los cambios se volvieron aún más evidentes. Marina evitaba la intimidad, siempre encontrando razones para rechazarla. Cansancio, dolor de cabeza, necesidad de prepararse para el día siguiente, el arsenal de excusas se completaba constantemente. Cuando por fin se encontraban cerca, ella yacía vuelta de espaldas, tensa e inaccesible. Alejandro intentaba abrazarla, pero sentía resistencia en cada movimiento de su esposa. Marina, la llamó una noche. ¿Qué? La voz sonó cautelosa. Nos está pasando algo. No pasa nada. Solo me canso en el trabajo. No se trata del cansancio. Marina no respondió, fingiendo dormir. Pero Alejandro sentía su tensión, sabía que no dormía. Unos días después Marina expresó un pensamiento que asombró a su marido por su inesperabilidad. Las personas se desarrollan de manera diferente, dijo, ordenando papeles en el escritorio. ¿De qué hablas? Alejandro se apartó del televisor. De que cada persona va por su camino. Lo que servía antes puede dejar de servir con el tiempo. ¿A qué vienen estas reflexiones filosóficas? Simplemente pienso en la vida. Marina puso los documentos en una carpeta. En cómo cambian las personas, cómo cambian sus necesidades y deseos. En sus palabras Alejandro oyó algo inquietante, pero no podía formular qué exactamente. La frase sobre el diferente desarrollo de las personas sonó como una alusión a algo más grande que simples reflexiones vitales. Un día después añadió otro pensamiento que definitivamente alarmó a su marido. No todas las parejas crecen en la misma dirección, dijo Marina, preparando la cena. ¿Qué quieres decir? Que a veces las personas que fueron cercanas empiezan a moverse por caminos diferentes. Es normal. ¿Normal para quién? Para todos. No se giró hacia él. Así es la vida. Alejandro sintió un frío en el pecho. Su esposa hablaba de ellos, de su matrimonio, de su relación. Y hablaba como si ya hubiera tomado alguna decisión. Marina, si hay problemas, vamos a discutirlos. No hay ningún problema, respondió bruscamente. Simplemente constato hechos. Un poco más tarde Ana Blanco, colega de Marina en la escuela anterior, se encontró casualmente con Alejandro junto a la tienda de comestibles. Lo saludó cautelosamente,
como si no estuviera segura de si valía la pena entablar conversación. ¿Cómo están las cosas?, preguntó Ana. Normalmente, respondió Alejandro. ¿Y las vuestras? Trabajamos poco a poco, calló un momento, luego añadió, hace tiempo que no veo a Marina. ¿Cómo está en la nueva escuela? Se adapta. Dice que es difícil, pero interesante. Ana asintió, calló de nuevo, luego se decidió a ser franca. Alejandro, no quiero meterme en asuntos ajenos, pero debo decirlo. Antes trabajé con ese Ledesma, lo conozco personalmente. ¿Y qué? Es muy encantador. Demasiado encantador, si entiendes de qué hablo. Alejandro la miró atentamente. Continúa. Tiene reputación. Las maestras jóvenes a menudo pierden la cabeza. Sabe cómo causar impresión, sabe qué decir, cómo presentarse. ¿Es decir? Es decir, sé atento, Ana le puso la mano en el hombro. Si notas rarezas en el comportamiento de Marina, no las ignores. Después de la conversación con Ana, Alejandro no encontraba lugar. Las palabras de la colega de su esposa confirmaban sus propias sospechas. Ledesma no era simplemente un jefe estricto, sino un hombre que conscientemente seducía a las mujeres subordinadas. Irene, la hermana de Marina, notó el estado de Alejandro cuando fue de visita. «Te ves cansado», dijo, examinándolo atentamente. «Mucho trabajo», se quitó de encima Alejandro. «No se trata del trabajo. Estás estresado». «¿Qué pasa?». Alejandro dudó, no sabiendo si valía la pena iniciar a la pariente en los problemas familiares. Pero la necesidad de desahogarse resultó más fuerte. «Marina ha cambiado», dijo. «Se ha convertido en otra persona». «¿En qué sentido?». «Fría, distante. Constantemente critica nuestra vida, habla de algunas perspectivas y oportunidades. ¿Y estos cursos los fines de semana? ¿Qué pasa con los cursos?». «No sé, tal vez soy paranoico, pero me parece que oculta algo». Irene reflexionó. «Habla con ella abiertamente», aconsejó. «Averigua qué la preocupa. Puede que sea simplemente una adaptación difícil al nuevo trabajo». «Intenté hablar». «Evade la conversación o reacciona agresivamente». «Entonces insiste». «La familia es más importante que el trabajo». Alejandro decidió seguir el consejo. Por la tarde, cuando Marina una vez más se sentó a la mesa con documentos, intentó entablar una conversación seria. «Me parece que tenemos problemas», dijo, sentándose frente a su esposa. Marina alzó la cabeza de los papeles, y en sus ojos brilló irritación. «¿Qué problemas?». «Has cambiado. Te has vuelto ajena». «Me desarrollo profesionalmente», respondió bruscamente. «Lástima que no lo entiendas. No se trata del desarrollo profesional. Me evitas, no quieres intimidad, constantemente criticas nuestra vida». «¿Y qué tiene de bueno?». Marina dejó la pluma. «Rutina, monotonía, ninguna perspectiva. Antes te parecía bien. Antes no sabía que podía ser de otra manera». «¿Y cómo puede ser de otra manera?». «Más interesante, más intenso, con más perspectivas», se levantó de la mesa. «No entiendes las complejidades de mi trabajo». «Intento entender, pero no me das esa oportunidad». «Porque es inútil explicar a una persona lo que no es capaz de percibir», en la voz de Marina sonaba ira no disimulada. Alejandro sintió cómo dentro se levantaba una ola de cólera en respuesta. «¿Es decir que no soy lo suficientemente inteligente para entender tus nuevos intereses?». «Yo no dije eso». «Pero lo dabas a entender». Marina no respondió, volviendo demostrativamente a los documentos. La conversación terminó en nada, solo intensificando la tensión entre los cónyuges. El viernes Marina hizo una nueva declaración. «El fin de semana voy a un foro educativo en la capital», dijo, recogiendo cosas en una pequeña bolsa de viaje. «Es la primera vez que oigo de este foro», observó Alejandro. «La decisión se tomó recientemente». Ledesma recibió una invitación para 3 representantes del instituto. Un gran honor. ¿Por cuántos días? Sábado y domingo. Regresaré tarde el domingo por la noche. ¿Y los cursos de perfeccionamiento se cancelan? Combinó una cosa con otra. Marina no miraba a su marido, metiendo en la bolsa un vestido bonito que él veía por primera vez. ¿Vestido nuevo? Para eventos oficiales, respondió secamente.
Alejandro entendió que otra vez recibía explicaciones formales en lugar de una conversación honesta. Su esposa le mentía, ocultaba los verdaderos planes, y lo hacía cada vez más descaradamente. El viernes por la noche Marina se fue. Alejandro se quedó solo, con pensamientos pesados y creciente certeza de que su matrimonio se desmoronaba. El sábado se hizo interminablemente largo. Alejandro no encontraba lugar, caminaba por el apartamento, intentaba ocuparse de tareas domésticas, pero los pensamientos volvían constantemente a su esposa. Foro educativo en la capital, vestido nuevo, prisa extraña con los preparativos, todo esto no lo dejaba en paz. Al mediodía se le agotó la paciencia. Alejandro decidió ir a la capital y apoyar a su esposa en el evento importante. Un esposo tiene derecho a aparecer en un foro educativo, especialmente si lo organizan para instituciones educativas prestigiosas. Marina había mencionado el Hotel Metrópoli como lugar de celebración del foro. Alejandro marcó el número de la administración. Buenos días, dijo al auricular. Querría aclarar el programa del foro educativo que se celebra en su hotel hoy. ¿Qué foro?, preguntó el administrador. Para representantes de institutos elitistas. Disculpe, pero hoy no se celebran eventos educativos en nuestro hotel. Solo una boda en el salón de banquetes. ¿Pero no se equivoca? ¿Un foro para pedagogos de instituciones educativas prestigiosas? No, seguro que no. ¿Sabría de tal evento? Alejandro sintió como todo se encogía dentro. La primera mentira se confirmó. ¿Y no está registrada en su hotel una huésped llamada Marina Sergio?, preguntó con última esperanza. ¿Qué apellido? Pavón. El administrador consultó la base de datos. No, no tenemos tal huésped. Alejandro colgó con manos temblorosas. Su esposa le había mentido directamente a los ojos. No había ningún foro, en el hotel no la habían registrado. Esto solo significaba una cosa: había venido a la capital por asuntos completamente diferentes. A través de un conocido que trabajaba en el ámbito educativo, Alejandro intentó averiguar direcciones de organizaciones que pudieran celebrar tales eventos. Resultaron ser muchos nombres, pero al llamar se aclaraba que nadie organizaba foros estos fines de semana. La desesperación crecía. La capital es una ciudad enorme, buscar a su esposa al azar era inútil. Alejandro ya estaba listo para volver a casa cuando oyó una conversación casual. En la gasolinera donde se detuvo a repostar, un taxista le contaba a un colega sobre un encargo de ayer. Llevo a una maestra, toda elegante, al complejo residencial elitista Parque Avenida. Dice que va a una reunión de negocios con padres ricos. A menudo llevo a estas clases particulares, tutoría, todo eso. Allí se mueve dinero serio. ¿Pagan bien?, preguntó el colega con interés. Por tales viajes, sí. La gente rica no escatima en la educación de sus hijos. Alejandro se quedó inmóvil. Parque Avenida, había oído ese nombre. Un barrio caro, viviendas de lujo donde vive gente adinerada. Y una maestra que iba allí. Disculpe, se dirigió al taxista. ¿No recuerda cómo era esa maestra? Una mujer atractiva. Pelo castaño, traje de chaqueta. ¿Por qué? ¿La conoce? Posiblemente, Alejandro sintió cómo se le aceleraba el corazón. Si necesita la dirección, se la puedo dar. Tras obtener la dirección exacta, Alejandro se dirigió por la ruta indicada. En su alma luchaban los últimos restos de esperanza y la creciente certeza de lo peor. Quizás fuera realmente una reunión de negocios, quizás Marina daba clases particulares para ganar algo extra. Parque Avenida resultó ser un complejo impresionante, edificios altos con fachadas de cristal, territorio cuidado, coches caros en el aparcamiento. Alejandro recorrió lentamente el patio, examinando los vehículos. Y vio un coche conocido. El coche negro de Marina estaba aparcado junto al portal número 3. El mismo coche por el que habían pedido un crédito 2 años antes. Alejandro aparcó a un lado y se quedó un rato sentado, intentando serenarse. El coche de Marina estaba allí, lo que significaba que ella también. ¿Pero dónde exactamente? Se acercó al coche y vio una nota: 7ª planta, apartamento 23. Se dirigió al portal. El conserje preguntó a dónde se dirigía. A ver a unos conocidos, a Marina más bien, respondió Alejandro vagamente. El conserje asintió, no pidió más detalles. En la 7ª planta había 2 apartamentos.
Alejandro se detuvo entre ellos, escuchando. Del apartamento 23 llegaban voces amortiguadas. Una femenina, conocida. Una masculina, desconocida pero segura. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en el pasillo. Alejandro se acercó a la puerta y presionó el picaporte. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujó y entró en un amplio recibidor. Muebles caros, cuadros en las paredes, olor a perfume caro. Y ropa femenina desperdigada, el traje que había visto por la mañana en su esposa, zapatos, ropa interior blanca. Las voces llegaban de una habitación en el fondo del apartamento. Risa femenina, palabras masculinas que Alejandro no podía distinguir. Recorrió el pasillo, pasando por un salón con muebles lujosos, y se detuvo ante la puerta del dormitorio. Tras ella se oían sonidos que no dejaban dudas sobre lo que ocurría dentro. Alejandro empujó la puerta. Marina vio a su marido primero. Sus ojos se agrandaron de horror, intentó cubrirse con la sábana, pero ya era demasiado tarde. Alejandro. Gritó. El hombre se giró, y Alejandro vio un rostro que no olvidaría nunca. Arrogante, descarado, con ligera irritación por la intrusión. ¿Quién es este?, preguntó el desconocido. Sin intentar siquiera cubrirse. El marido, siseó Marina. Alejandro sintió como algo ardiente y cegador explotaba en su interior. Una rabia que nunca antes había experimentado le inundó la conciencia. Se abalanzó hacia la cama, agarró al amante de su esposa por el cuello y tiró de él. Alejandro, detente. Gritó Marina. Pero ya no podía detenerse. Un golpe alcanzó la cara, otro el plexo solar. El amante de su esposa se dobló por la mitad, cayó al suelo intentando protegerse la cara con las manos. Alejandro le pateó las costillas, luego otra vez. El hombre se retorcía en el suelo, emitiendo gemidos. ¡Para!, gritaba Marina histéricamente. «Lo vas a matar». «Mejor», masculló Alejandro entre dientes, preparándose para asestar otro golpe. Pero luego se detuvo. No por lástima hacia el rival derrotado, sino por asco. Esta persona no merecía mancharse las manos con él. «Levántate», ordenó al amante de su esposa. El hombre se incorporó a cuatro patas con dificultad, sujetándose la cara rota. «Vístete y lárgate», Alejandro le arrojó los pantalones y la camisa. Yo no sabía que estaba casada», murmuró el desconocido. Mentiroso, Alejandro lo agarró por el pelo y lo arrastró hacia la puerta. «Ledesma, ¿verdad? El jefe de estudios». El hombre no respondió, pero por su cara Alejandro entendió que había acertado. En el pasillo abrió la puerta de entrada y empujó a Ledesma fuera, arrojándole después el resto de la ropa y los zapatos. Ledesma, sujetándose la nariz rota, desapareció rápidamente en el ascensor. Alejandro volvió al dormitorio. Marina estaba sentada en la cama, envuelta en la sábana, las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Cómo has podido?», sollozaba. «¿Cómo has podido hacer esto?». «Eso debería preguntarte yo», respondió Alejandro fríamente. «¿Cómo has podido tú? Tú no lo entiendes». Marina saltó de la cama, la sábana cayó. «Víctor es un mundo completamente diferente. Me ha mostrado cómo puede ser la vida». «¿Cómo?». Alejandro miraba a su esposa con repugnancia. «¿En la cama de otro? Eres un limitado». Le gritó. «No me dejas desarrollarme. Contigo me estoy pudriendo en este agujero de provincia». «Pues desarróllate con él», dijo Alejandro con tono helado. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. «Alejandro, espera», gritó Marina. «Podemos hablarlo todo». Pero él ya no escuchaba. Todo estaba dicho sin palabras. 1 año y medio pasó como un largo día, lleno de papeleo, procedimientos judiciales y recuerdos dolorosos. El divorcio se formalizó sin dramatismo innecesario. El apartamento fue para Alejandro. Su esposa se quedó con su coche y sus pertenencias personales y la mitad del dinero de la cuenta de ahorros. La empresa donde trabajaba Alejandro vivía un periodo de apogeo. Se abrió una segunda nave, apareció equipamiento moderno, la plantilla se duplicó. Alejandro se sumergió de lleno en el trabajo, encontrando en el refugio de los pesados pensamientos sobre el matrimonio destrozado. Alejandro obtuvo un ascenso y un sustancioso aumento de sueldo. Del destino de Ledesma se enteró Alejandro casualmente, por una conversación con Ana Blanco. La antigua colega de Marina se lo encontró por casualidad.
A Ledesma lo despidieron del instituto, le dijo. El escándalo fue monumental. ¿Qué escándalo?, preguntó Alejandro con interés, aunque internamente ya se lo imaginaba. Los padres de varias alumnas presentaron una queja colectiva. Resulta que tenía la costumbre de relacionarse demasiado íntimamente con las profesoras jóvenes. Marina no fue la primera ni la última. ¿Y qué es de él ahora? Se fue de la ciudad. Dicen que se mudó a otra región, intenta empezar una nueva carrera allí. Pero su reputación le precede. Alejandro asintió, no sintiendo ni regocijo ni lástima. La justicia había triunfado por sí sola, sin su participación. Con Marina solo se encontró 2 veces después del divorcio, y ambas por iniciativa de ella. La primera vez vino 3 meses después de la separación oficial. Alejandro, quiero hablar, dijo, de pie en el umbral del apartamento que una vez había sido su hogar común. No hay nada de qué hablar, respondió él, sin invitarla a entrar. He entendido que cometí un error. Enorme, imperdonable. Tarde o temprano te habrías dado cuenta. Podemos intentar empezar de nuevo. Alejandro la miró atentamente. Marina parecía cansada, envejecida, su ropa era barata, el peinado descuidado. La elegancia y seguridad de antes habían desaparecido sin rastro. No, dijo con calma. No podemos. Pero vivimos 12 años juntos. Tú borraste esos 12 años en una noche. Marina se echó a llorar, pero Alejandro se mantuvo inflexible. La confianza, una vez rota, no se puede reparar. La segunda vez vino medio año después, con aspecto aún peor. Ayúdame, le pidió. No con dinero, no con reconciliación. Simplemente di una buena palabra a algún conocido. Soy buena pedagoga, tú lo sabes. Eras buena pedagoga, la corrigió Alejandro. Hasta que decidiste que la educación era una forma de conocer hombres adinerados. Eso es injusto. La justicia es un concepto relativo. No volvió más. En otoño de ese mismo año apareció en la vida de Alejandro Natalia. Viuda, que trabajaba como enfermera en el hospital municipal, madre de un niño de 8 años. Se conocieron casualmente, Alejandro había ingresado en el hospital con un esguince tras una reparación fallida de un equipo pesado. Hay que cuidar la espalda, dijo Natalia, poniéndole una inyección de analgésico. A su edad las lesiones tardan más en curar. ¿A mi edad?, sonrió Alejandro. Si aún soy joven. Discúlpeme por la falta de tacto, le sonrió de vuelta. La conversación surgió naturalmente, sin forzar ni falsedad. Natalia resultó ser una mujer sencilla, abierta, que no se hacía pasar por intelectual, no criticaba el modo de vida ajeno, no soñaba con alturas inalcanzables. Trabajaba, criaba a su hijo, ayudaba a su madre anciana y encontraba en ello el sentido de la existencia. Mi marido murió hace 3 años, le contó durante su segundo encuentro en una cafetería. Accidente de tráfico. Tuve que sacar adelante al niño sola. ¿Fue duro? Al principio sí. Luego me acostumbré. Cada uno tiene sus pruebas en la vida. No se quejaba del destino, no exigía un trato especial, no creía que el mundo le debiera algo. Esto conquistó a Alejandro más que cualquier mérito externo. La familia Vázquez acogió a Natalia con calidez y naturalidad. Teresa enseguida reconoció en ella un alma gemela, una mujer sencilla que valoraba las relaciones familiares por encima de las ambiciones profesionales. Buena chica, le dijo a su marido tras el primer encuentro. Auténtica, sin artificios. Y su hijo está bien educado, añadió Basilio. Se nota que la madre se esfuerza. Arturo, de 8 años, se encariñó rápidamente con Alejandro. Al niño le interesaba la técnica desde pequeño. Al cabo de 1 año la relación entre Alejandro y Natalia se convirtió en intenciones serias. Nadie forzó los acontecimientos, pero todos entendían que el asunto iba hacia la boda. Cásate, le aconsejó un colega. Es difícil encontrar una buena mujer, y tú la has encontrado. Celebraron la boda modestamente, en círculo de amigos íntimos y colegas. Un restaurante pequeño, 20 invitados, música en vivo y ambiente familiar. Nadie pretendía causar impresión o demostrar estatus, simplemente una fiesta para personas que deseaban felicidad a los novios. Amor y concordia, dijo Basilio Vázquez, alzando la copa. Y que nadie más os separe. Que el hogar rebose de abundancia, añadió Teresa.
Alejandro miraba a Natalia con su sencillo vestido blanco, a su hijo que se sentaba importante a su lado, a los amigos que se alegraban sinceramente de su felicidad y sentía que la vida le daba una segunda oportunidad. Marina vio casualmente esta celebración. Pasaba junto al restaurante, volviendo de otra entrevista fallida en una escuela privada, y miró por las ventanas iluminadas. En la mesa estaban sentadas personas conocidas, la familia Vázquez, colegas, otros vecinos. En el centro, Alejandro con traje oscuro y una mujer desconocida con vestido de novia. Una celebración sencilla pero elegante, sonrisas sinceras, ambiente de verdadera fiesta. Marina se quedó junto a la ventana varios minutos, observando la escena de su derrota definitiva. Alejandro era feliz sin ella, junto a otra mujer que, por lo visto, valoraba lo que tenía. El mejor hombre de mi vida, susurró, alejándose de la ventana. Pero ya era demasiado tarde. El precio de la traición había resultado ser mayor de lo que podía imaginar. Solo quedaban lamentos y la comprensión de que algunos errores son imposibles de corregir.